Señores, seguimos aquí en Panorámico, hablando de la violencia, con nuestra invitada, la doctora Paz. Estamos hablando también en nuestros bloques anteriores del tipo de violencia, la violencia económica, la verbal, la física, desde donde cómo se va educando a la violencia en los niños en las escuelas, los diferentes juegos, en diferentes áreas en la familia, los chantajes emocionales, que las mujeres utilizan la violencia psicológica y los hombres por la verbal, y también la física, y también que hay hombres golpeados pero que no se denuncia o que no se pueden dar el estudio de las estadísticas por pena a, bueno, el que dirán, ¿no? Es lo que estamos hablando aquí en Panorámico. Y quiero preguntarte, Paz, ¿qué soluciones se pueden proponer desde tu punto de vista y con base a tus datos de investigación para poder evitar o prevenir ese tipo de fenómenos de la violencia en diferentes áreas? Bueno, pues aquí lo que funciona es la educación. O sea, donde hay que empezar es en la educación, y la educación empieza en casa. Entonces, bueno, quizá pues esos padres no han recibido una educación de cómo criar a los hijos, cómo educarlos, pero en las escuelas es donde se deberían aplicar programas de prevención de la violencia y programas también de igualdad entre hombres y mujeres para evitar también esa desigualdad o esa percepción de desigualdad y así evitar la violencia. Entonces, desde la Universidad Complutense, cuando hice mi tesis doctoral, se aplicaron programas de prevención de violencia en las aulas. Entonces lo que se les enseñaba era pues, cómo pues, respetar a los hombres y las mujeres, se utilizaban muchos apoyos visuales, muchas lecturas, también se les enseña la historia de las mujeres, porque lamentablemente pues, parece que solo cuando les preguntas a un joven, dime el nombre de una mujer famosa, pues dicen Marilyn Monroe o Marie Curie, es la única persona que conocen, o te dicen nombres de actrices. Entonces, también han habido mujeres importantes a lo largo de la historia que probablemente han estado ocultas o han tenido que escribir con seudónimos o no utilizar su nombre porque pues antes las mujeres no podían estudiar. Entonces, bueno, también les damos una panorámica de la historia contada por no solamente hombres, sino por mujeres, y esos programas de prevención se aplican en el salón. O sea, se aplican en las aulas, en materias pues, que estén relacionadas con la ética, y se les enseña a los maestros cómo aplicar esos programas, y son los mismos maestros los que aplican los programas. Entonces, la investigación que hizo la doctora María José Díaz Aguado lo que hizo fue crear un programa de prevención. Entonces, se aplican unos cuestionarios antes del programa, después se aplica el programa y después se vuelven a aplicar los mismos cuestionarios y sí se ve que hay un cambio. Hay un cambio en las actitudes, en la manera de entender a los hombres y las mujeres, y los jóvenes sí sienten que cambian. Y es un programa de prevención de violencia. Esos programas los publicó el Ministerio de Educación y Cultura en España y son gratuitos. Hay videos donde se explica con detenimiento cómo se aplican esos programas en el aula y pues cualquier maestro, cualquier escuela los puede utilizar. No es obligatorio por parte del Ministerio. ¿Cómo? Perdón. No es obligatorio como parte del plan de estudios. No, pero pues sí debería ser obligatorio para prevenir desde las escuelas. Entonces ahí lo importante es, bueno, pues si el joven tiene una familia desestructurada, pues vamos a enseñarles cómo superar esas situaciones, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para que actúe de una manera no violenta. Claro. Paz, con tus investigaciones aquí en México, especialmente en Guadalajara quizás, por el Tecnológico de Monterrey, ¿qué resultados te han arrojado esas investigaciones? Bueno, pues ahora está en marcha una investigación sobre violencia en parejas jóvenes. Estamos esperando un apoyo del CONACYT, un proyecto. Entonces, la primera parte, que es con un estudio piloto, se encontró, se mide la violencia ejercida, la violencia perpetrada y la violencia recibida también. Entonces, al hacer el análisis factorial se encuentran varios tipos de violencia. El que recibe violencia, la víctima, pues se habla de 4 tipos de violencia, que es la violencia que se llama manipulación social, y la violencia no verbal, que es el ignorar, te ignoro, no te hablo, no dejo que duermas en la misma cama que yo, no dejo que compartamos algo, o sea, como si fuera el ignorar, ¿no? La violencia psicológica. Luego sale un tipo de violencia que es la violencia verbal, que serían los gritos, los insultos, el pelear, la violencia económica y virtual. La virtual es mandar mensajes amenazantes o mandar correos electrónicos a otras terceras personas para hablar mal de la víctima. Y el último tipo de violencia es la violencia física. O sea, aquí en el Tecnológico que estamos haciendo la investigación encontramos que no existe mucha violencia física. Y lo que se ha encontrado en el estudio previo es que los hombres se sienten más víctimas de violencia de manipulación social y no verbal. O sea, de los 4 tipos de violencia, los hombres son los que se consideran más víctimas de esa violencia o de esa manipulación social. Y en cuanto a la violencia perpetrada, son las mujeres las que usan más violencia física.
Al revés. Digo, es muy interesante Por porque supuesto. es un estudio que se está haciendo aquí, pero también se está haciendo con la Universidad Vasa de Finlandia, con un cuestionario que diseñaron Karin Osterman y Kaj Borkovic, y estamos aplicando y validando este cuestionario aquí. Y también se está aplicando el mismo cuestionario en la Universidad de Tarragona y se está haciendo una tesis doctoral. Entonces la idea es, después de que cada país haga su investigación, vamos a juntar los datos y vamos a hacer una investigación transcultural para ver cuáles son las diferencias entre las distintas culturas. Claro, partiendo desde el fenómeno de la violencia. Exacto. ¿no? Digo, Claro. y es muy interesante cómo Bastante. la cultura influye también en los tipos de violencia y en las diferencias entre hombres y mujeres. Claro, claro. O sea, ¿qué está pasando aquí en México? Con Exactamente. la cultura machista que entendemos, que quizás sea de puertas hacia afuera. Hacia afuera. Pero de puertas hacia adentro, donde al hombre ya no se le ve o no necesita ser macho. Claro. ¿Qué ocurre? De hecho. Paz, yo como agresor y tú víctima, a la hora de que yo te agredo de cualquier tipo de violencia, tú, la víctima, la recibe, ¿eso no me genera a mí poder, no me genera a mí algo que para provocar yo más violencia? O sea, tú como agresor, claro. Es decir, no, me refiero, yo te agredo a ti y tú pues te quieres defender o me la quieres regresar, eso también genera violencia, ¿no? Entonces violencia genera más violencia. Claro, violencia genera violencia, pero si tú, por ejemplo, utilizas la violencia contra mí y eso, o sea, yo me siento víctima y estoy mal, eso te da también más poder a ti. Normalmente el agresor es una persona que tiene muy baja autoestima, Claro. Entonces necesita subordinar a los demás y necesita hacer daño a los demás porque eso le refuerza su ego. Claro. Entonces, cuanto más tenga a la víctima acorralada y más desprenda a la víctima de su autoestima, eso le da más poder. O sea, la finalidad es que la víctima finalmente pues, es una persona que llega a quedar sin autoestima y eso hace que el agresor se sienta mejor. Luego el agresor es el que llega, bueno, en el caso de las parejas, pues aparece, es un ciclo, llega, pide perdón a la víctima lo cree, le da una segunda oportunidad, pero vuelve a reincidir. Lo mismo, el amor también, ¿no? Incluye, o Sí. el miedo también, sobre todo en las familias. Sí, el miedo. El miedo a divorciarme y que voy a ser sola. Y sobre todo, pues las mujeres que son dependientes económicamente de sus esposos. O sea, ¿ahora qué voy a hacer con los hijos? Claro. Muchas veces es por los hijos por los que las mujeres Por no las- se divorcian o no denuncian. Claro. O por la presión social. Claro. ¿Qué va a decir la sociedad? Claro. Mi familia que siempre me ha dicho, tú tienes que aguantar. Claro. O sea, el estereotipo de la mujer aguanta todo. Claro. Y luego los hijos, ¿por qué no te separaste, mamá? ¿Cuánta violencia Sí, había? porque Y- finalmente los hijos también bueno. sufren eso. Por supuesto, Paz, pues muchísimas gracias por tu participación A aquí en vosotros. Panorámico. Realmente lo que nos dijiste fueron datos pues muy interesantes y que vienen a romper los esquemas de la violencia, en quién la ejerce más y quién es recibida por quién. Señores, eso fue Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Mi nombre es Fernando Ávila y les recuerdo que este programa también se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Yo los veo a la que sigue de Panorámico. Hasta entonces, adiós.